Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a la ciudad de Tel Aviv, donde está Joel Schwartz. Joel es historiador, es analista político y es colaborador de la Radio Nacional de Israel. Joel, muy buenos días. Nosotros acá, por allá supongo que ya está terminando el día de hoy. Gracias por acompañarnos en La Peña en este programa. Joel. Hola, buenas tardes para nosotros. Gracias César y gracias Ricardo por recibirme virtualmente en vuestro programa y un saludo para toda la audiencia. Gracias a ti. ¿Cómo está el ánimo luego de estas informaciones terribles sobre la muerte de toda la familia Bari y los cadáveres que han entregado? ¿Cómo está el ánimo allá, Joel? Mira, yo creo que hoy probablemente haya sido el día más duro después del 7 de octubre del 23. Sin duda el día más duro de todo este periodo de tregua o de cese de fuego, que por otro lado era un día esperado. O sea, desde un principio Ujú, sabíamos que en determinado momento iban a comenzar a llegar también los ataúdes. ujú, Entonces, esto era un proceso por un lado esperado, por otro lado, en algún lugar todos teníamos la esperanza irracional ujú, probablemente de que los dos niños, Ariel y Kfir Vivas y su madre Shiri Vivas, ujú. estaban con vida. Y bueno, por lo menos de acuerdo a las informaciones que todavía no han sido, no tienen el sello final, pero ya está prácticamente comprobado de que esos son los cadáveres que Hamas ha entregado en el día de hoy, junto con el cadáver de Oded Lifshitz, un veterano Ujú. periodista y activista social que vivía también en el kibutz Nir Oz, en la frontera entre Israel y Gaza, que también en el caso de los cuatro fueron secuestrados el 4 de octubre, el 7 de octubre del Ujú. 23. ¿Y cómo murieron? ¿Fueron asesinados durante su cautiverio? Mira, evidentemente murieron en el cautiverio. La cuestión de exactamente cómo murieron todavía no se sabe. Jamás sostiene que murieron por causa de los bombardeos israelíes. Ujú. Eh, Israel no lo afirma ni lo niega porque se está haciendo la investigación forense pertinente, y es probable que en los próximos días o semanas tengamos información más fidedigna. De todas maneras, es importante recalcar que estas Claro. personas no tenían nada que hacer en la Franja de Gaza. Estas personas fueron secuestradas por una organización terrorista Claro, y claro. estaban en calidad de rehenes. Si, ¿cuál fue exactamente el detonante que terminó con sus vidas? Es muy importante para las familias, es muy importante para la sociedad israelí, pero no le quita ni un milímetro de Claro. responsabilidad a la organización que lo secuestró. Evidentemente, porque el detalle está en eso. Son, en primer lugar, las víctimas de un secuestro, que es uno de los delitos realmente atroces. Ahora, vengamos al presente. ¿Por qué ese espectáculo macabro, extraordinariamente cruel y morboso por parte de Hamas a la hora de entregar los cadáveres? Esta suerte como de una especie de baile. ¿Qué nos puedes decir, Joel? Mira, yo creo que lo que nosotros estamos viendo en el último mes, poco más de un mes, básicamente es una puesta en escena por Ujú, parte de Hamas que creo que tiene un objetivo sobre todo interno. Es más, yo comentaba con la productora de ustedes hace un rato ujú, que del punto de vista externo no estoy muy convencido de que este espectáculo macabro que vimos hoy, con los cajones colocados sobre una tarima, ujú. con una caricatura de tintes antisemitas, de una especie de imagen de Netanyahu con los colmillos goteando sangre Ujú. y con una puesta en escena, una escenografía para que familias, niños, mujeres y ancianos vengan a aplaudir, a vivar y a danzar alrededor de los cuerpos de las víctimas. No creo que esto beneficie
desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de sus relaciones públicas, por llamarlo de alguna manera, a Hamas. Pero creo que marca la presencia de Hamas como la única organización de alguna manera con tintes de gobernabilidad dentro de la Franja de Gaza, que es justamente lo que Hamas intenta demostrar. Ujú. Intenta demostrar que a pesar de haber sido derrotado y prácticamente diezmado militarmente, su capacidad política sigue intacta. Y creo que eso tiene que ver con las negociaciones a corto plazo que van a comenzar, aparentemente, todo indica, para la segunda fase del acuerdo. Sí. Oye, ¿cómo se ve, Joel, en Israel esta propuesta que ha hecho el presidente Trump de que Estados Unidos asuma el control de Gaza y que la población árabe en Gaza sea trasladada a otra parte del mundo? Eso es algo que se ve en Israel como un proyecto viable o se ve de otra manera? Mira, es difícil hablar, claro que Israel, como muchas sociedades, no es monolítica, ¿sí? Ujú. Hay sectores dentro de la sociedad israelí, creo que minoritarios, que ven esta propuesta con muy buenos ojos, como una promesa de que podría abrir la puerta para una repoblación de Gaza por parte de colonos israelíes. Este es un sector minoritario. Yo te diría que la mayor parte de la sociedad israelí no ve este proyecto como un proyecto viable. Esta mayoría se divide entre aquellos que lo ven como algo deseable, pero poco práctico, y aquellos que consideran que en realidad se trata de una especie de jugada de ajedrez del presidente de Estados Unidos, cuyo objetivo es colocar un precio máximo para que a partir de ahí los otros actores en el conflicto, fundamentalmente los países árabes, de la región comiencen a negociar para sacar su propia propuesta. Tengamos en cuenta que en un año y medio de guerra ha habido muchas manifestaciones de solidaridad y buenos oficios para terminar con la guerra, pero no ha habido ninguna propuesta concreta de qué pasará el día después en la Franja de Gaza. De alguna manera, esta jugada de Trump ha movilizado a los países árabes, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, los Emiratos, lo que se llama el bloque entre comillas, moderado. Yo prefiero considerarlo el bloque anti-iraní, que me parece una frase, una connotación más precisa, los ha movilizado a presentar su propia propuesta. Así que de alguna manera Trump ha presentado una propuesta maximalista que lleva a otros países árabes a presentar la suya y sentarse a negociar. En ese sentido, creo que mucha gente en Israel lo ve como positivo, no porque sea algo que en la práctica vaya a suceder. Joel, ¿qué nos puedes decir de la familia eh, eh, de Sheri, Ariel y Kifir Vivas, la familia argentina que ha sido entregada en los ataúdes? Tengo entendido que en Argentina, de donde eran oriundos, se ha declarado el duelo nacional. ¿Qué nos dices de ellos? Bueno, mira, la familia Vivas es una familia que, como muchas familias sudamericanas que llegaron a Israel en los años 50 y en los años 60, se instalaron en la zona de lo que es la frontera de Israel con la Franja de Gaza, lo que nosotros llamamos el sobre de la Franja de Gaza, en kibutzim, en colonias agrícolas, donde practicaban una vida comunitaria. Shirley Vivas y su marido, perdón, Yarden Vivas, nacieron en el kibutz Niroz, allí se conocieron y allí formaron pareja. Los padres de Shirley Vivas, que eran los dos de origen argentinos, de familia Silverman, habían emigrado a Israel en los años, principios de los años 60, y fueron ellos justamente asesinados por el Hamas el 7 de octubre. De hecho, su hija
con sus nietos son los que habían sido secuestrados. Y esto movilizó a muchísima gente en la Argentina por el hecho de que tenían la ciudadanía argentina, pero movilizó a muchísima gente en todo el mundo. Ujú. Yo creo que la imagen de Shirley Vivas aterrorizada con sus dos hijos, Sí, Fir y Ariel, abrazándolos como intentando protegerlos frente al horror y siendo arrastrada hacia lo desconocido, hacia la franja de Gaza, hacia lo que hoy en día sabemos con bastante certeza que era la muerte, es una imagen que difícilmente se le borre de la retina a cualquiera que la haya visto. Yo creo que se han terminado transformando en un símbolo de todo el horror de lo que pasó el 7 de octubre del 23. ¿Cuáles son los próximos pasos los próximos episodios que puede ocurrir en cuanto a este tenso, quizás endeble cese al fuego? ¿Qué es lo próximo que Miren, va a pasar? en principio hay una decisión del gobierno de Israel. Entiendo que en gran medida apoyado o barra presionado por el gobierno de Estados Unidos para comenzar con la discusión de la segunda fase. Ujú. Eh, Inclusive creo que ha habido una aceleración en el proceso de la primera fase, o sea, el tema de la entrega de cadáveres estaba provisto para dentro de algunos días y este sábado se van a entregar los últimos 6 prisioneros vivos o rehenes vivos que habría que entregar en esta primera fase, así como que se ha adelantado 2 semanas la primera fase, cuando creo que el objetivo es pasar ya a una segunda fase. En la segunda fase se habla, por un lado, de la liberación del resto de los rehenes, se habla de la liberación de todos los cadáveres que jamás tiene en su poder y se habla de la finalización del conflicto bélico, la finalización de la guerra, cuando las dos partes tienen exigencias. ujú, Del lado israelí hay exigencias que básicamente tienen que ver con básicamente tienen que ver con la finalización del gobierno de Hamas en la ya. franja de Gaza, y del lado de Hamas también hay exigencias que tienen que ver con la retirada de las tropas israelíes hasta la frontera o hasta una frontera convenida entre las partes. De esto se va a discutir, de esto se trata, y creo que hay una presión muy importante, como dije antes, por parte del gobierno norteamericano para que esta fase sea llevada a término. Joel, muchísimas gracias por habernos atendido en el día de hoy y recibe desde nuestro programa La Peña y todo el equipo que trabaja acá en la actualidad, pues un abrazo muy, muy solidario, nuestra verdadera palabra de condolencia ante una situación tan, tan imperdonable y tan inaceptable. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes y un saludo Gracias. muy grande a toda la audiencia y que sepamos de días mejores.